esas noches. Apreciados hermanos, Dios bendiga. Es un placer poder estar una noche más con ustedes compartiendo en este hermoso país y especialmente en esta hermosa iglesia. Dios les bendiga, bienvenidas ustedes dos también. Sandra también, Dios te bendiga, y a todos los demás. Sean muy bienvenidos a este lugar. Hemos venido hablando acerca de la historia de Jonás. Hemos tratado de entrar cada día en un episodio de ese momento de Jonás, recordando que Jonás es un libro profético pequeño, pero es muy interesante porque no destaca tanto la profecía del profeta, sino la vida del profeta, ¿sí? Además, es un profeta un poco diferente a los demás y eso llama más la atención. A manera de recordatorio, hemos hablado un poco acerca de cuando Dios le dio el mensaje, le envía a Nínive, él no le gusta la idea y prefiere irse para otro lugar y se sube a un barco diferente. Allí es donde quedó la historia ayer. Yo quiero invitarla a que vaya en su Biblia. Allí ya habían hecho la lectura, pero volvamos a hacer una vez más en Jonás el capítulo 1. Jonás solo tiene 4 capítulos. Vamos a ver Jonás capítulo 1. Y allí en Jonás capítulo 1 vamos a ver a partir del versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Escuche muy bien lo que está mencionando allí el primer texto de esta noche. Pero dice que Jehová hizo ¿qué cosa? Desen cuenta de este detalle. El texto dice que Jonás estaba dentro de la barca, allí en el barco que iba hacia Tarsis, pero el texto comienza con un pero. ¿Saben qué es interesante siempre que se piensa con un pero en un texto? Porque normalmente es algo contrario a lo que se venía pensando en el versículo anterior. Ahí dice pero ese pero no es sencillamente porque fuera contrario a Jonás, sino que ese pero es porque ahora viene a intervenir Dios. Dice, pero Jehová levantó un viento y vino una gran tormenta. ¿Quién es el que lleva la tormenta a Jonás? Dios, Jehová, así es. No fue algo repentino, tal vez, bueno, el noticiero había dicho que iba a haber un clima difícil en este sector. No fue que, bueno, quizá, llegaron las nubes. No. Fue algo interesante lo que pasó allí. De hecho, cuando dice se levantó, utiliza una palabra en hebreo muy interesante que es la palabra tul, que es cuando una persona toma una jabalina. ¿Saben qué es una jabalina, cierto? Cogen esa jabalina y la tira con toda su fuerza para dar justo en el blanco. Es la misma palabra que se utiliza allí para decir y Jehová levantó, es decir, no fue algo casual, fue algo premeditado de Dios. Fue un plan de Dios levantar la tormenta, permitir que la tormenta llegara a esa situación. Y a veces suena descabellado pensar en eso porque a veces decimos, bueno, sí, Dios por supuesto es un Dios de amor. Amén. Solamente uno me escuchó. Dios es un Dios de amor. Dios nos ama a todos. Dígale que está a su lado, Dios te ama. Definitivamente Dios nos ama a todos. Sin embargo, según la historia de Jonás, a veces hay situaciones que no solamente Dios permite, sino que crea. Vea la diferencia. Una cosa es permitir, pero otras situaciones donde Él mismo las hace. Saben que yo estuve mirando, a mí me gusta buscar muchas historias, leer muchas noticias y demás, porque eso me ayuda a nutrir algunos temas que tengo. Y yo estuve mirando que por allí en los años 90, en el desierto de Arizona, se creó el programa ecológico más
ambicioso a nivel mundial. Y era crear un domo grande, que a ese domo le llamaron Biosfera 2. ¿Cómo le llamaron? Biosfera 2. Esta noticia es interesante. Biosfera 2. ¿De qué consistía? De que debajo de este domo, dentro del domo, en un lugar encerrado, iban a sembrar algunos árboles, algunas plantas, pero con el ambiente perfecto. Recuerden que estaban en el desierto. Con el ambiente perfecto, el agua correcta, la tierra correcta, los nutrientes correctos. Todo era como un Edén perfecto, como muchos quisiéramos tener nuestra vida. Y saben, allí estaba todo perfecto, no había nada, no existían plagas porque estaban allí pendientes, era todo perfecto dentro de ese domo. Y realmente, dicen los científicos, comenzaron a levantarse los árboles y se veían árboles fuertes, árboles vigorosos, el clima era perfecto allá adentro, el ambiente, todo era perfecto. Pero por alguna razón, cuando los árboles estaban allí en su mejor esplendor, de la noche a la mañana se caían. Y eso no lo podían entender los científicos. Si todo está perfecto, si el ambiente era el acorde, comenzaban a mirar sus raíces y estaban bien. Vieron su tronco y estaba bien. Sin embargo, cada vez que un árbol llegaba a cierto tamaño, de repente se caía. No era un árbol que viniera con alguna plaga. No era un árbol que viniera enfermo, decaído, qué sé yo, no. Era un árbol vigoroso, fuerte, pero cuando llegaba a su tamaño, iba para el suelo. Después de muchos experimentos y análisis que hicieron ellos allí dentro de Biosfera 2, se dieron cuenta de que el problema era que los árboles les faltaba algo muy sencillo, y era vientos fuertes contra ellos. A esto le llaman los científicos, le llaman la madera de reacción. ¿Madera de qué? Es decir, cuando el árbol va creciendo, va recibiendo vientos en contra, y eso hace que el árbol cree ciertas fibras, se fortalezca. Pero cuando no le dio viento allá en Biosfera 2, en ese sitio, el árbol se veía a simple vista perfecto, pero era como una espuma. Así que su mismo peso lo tumbaba. Madera de reacción. ¿Saben? A veces nosotros quisiéramos que todo nos saliera bien. A veces nosotros quisiéramos tener ese ambiente perfecto. Pero a veces nos falta tener esa madera de reacción en nuestra vida. Los problemas son necesarios. A veces uno quisiera no sufrir, por supuesto, nadie fue creado para sufrir. Nadie fue creado para recibir información respecto a que su ser querido está en el hospital. Nadie fue creado ni está preparado para recibir noticias difíciles en su vida. Nadie está allí y dice, bueno, hoy voy a estar listo para que me digan que pasó esta situación. No, nadie. El Señor nos creó a todos nosotros con un chip donde no queremos sufrir, y es normal. Porque cuando Dios crea este mundo, lo crea perfecto, a tal punto que el hombre no pensaba en morir. Hoy día nos enseñan en el colegio que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen. Es decir, nosotros entendimos en alguna parte de nuestra historia mundial de que la muerte hace parte de la vida. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. Dios no tenía planeado que el hombre muriera. Fue a raíz del pecado, la maldad, que entró ese huésped no invitado a la humanidad para quitar la vida a través de enfermedades,
a través de situaciones difíciles. Sin embargo, quiero decirles que hay situaciones que son productos naturales de nuestras propias decisiones. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, pero yo recuerdo una vez, para ser más claro con este diario, yo recuerdo una vez que me pidieron ir a ungir a un enfermo. Y yo fui a ungir a este hombre no era asistente a la iglesia, no era tal vez, conocía de Dios, pero no era un feligrés. Pero su familia sí, y me pidieron que fuera a ungirlo, habían hablado con él y él dijo, sí, que venga el pastor a orar por mí. Estaba muy enfermo, le habían detectado cáncer en los pulmones y estaba en una fase ya prácticamente terminal. Cuando yo llegué a este lugar, pues uno tiene la costumbre de que, bueno, los que deseen estar allí, pues pueden estar, pero si consideran, salen para que uno quede solo con la persona. Así que yo ingresé allí y comencé a hablar con este hombre. Y saben, este hombre, un hombre ya mayor, me dice, yo no sé, pastor, ¿por qué Dios me castiga? Yo siempre fui un buen hombre, me decía él. Siempre le hice bien a la gente. No fui un hombre malo. Traté bien a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. Fui un buen trabajador. Nunca hubo un día que llegara tarde al trabajo. Todo era perfecto, me dice él. Y Dios me castiga con este cáncer. Y él estaba molesto con esto, por supuesto. Y yo, mientras él hablaba, meditaba y le decía, Señor, ¿yo qué le digo a este hombre? Porque su argumento parecía razonable. Sin embargo, cuando él estaba allí, hizo como un movimiento y cuando hizo ese movimiento, su almohada cayó. Y cuando cayó su almohada, debajo de la almohada habían unos cigarrillos. Él estaba enfermo de cáncer de pulmón, en fase terminal, pero ahí tenía sus cigarrillos. A veces nosotros culpamos a Dios de nuestras propias decisiones. Yo no puedo esperar que sucedan cosas milagrosas cuando yo he creado un ambiente contrario a lo que Dios quisiera en mi vida. Esa es una situación. Pero hay otras situaciones, como les vengo diciendo, donde Dios tiene que actuar y permite y crea la situación para fortalecernos, para cambiar nuestra mentalidad, para llevarnos a otro pensamiento, que a veces somos tercos, ¿sí o no? O solamente los de Colombia. A veces somos tercos, hay que ser sinceros. A veces nos gusta es hacer lo que a mí me parece, como a mí me parece, y esperamos que todo va a salir bien de esa manera. El texto dice que Dios levantó como esa jabalina y colocó esta tormenta y hizo que Jonás no, la gente se angustiara. Dice el texto que todos los marineros dijeron, wow, algo está pasando, esto no es normal, esto es en esta parte del mar, hemos pasado varias veces y no hay una tormenta como la de este momento. Debe ser algo que está sucediendo. Y vea lo irónico, dice el texto en el versículo 5, dice el texto que todos los marineros estaban orando a su Dios. Estaban allí clamando, Señor, ayúdanos. Pero el que tenía, habla de varios dioses porque pues eran diferentes culturas, era un barco que iba llevando diferentes personas, cada uno tenía su cultura, diferentes dioses que podemos aplicarlo hoy día. Hoy día a mí me llama la atención que la gente, aunque no tiene propiamente un Dios, pero sí hay cierta idolatría. Hay gente que antes de preguntarle a Dios algo, e incluso antes de tomar una decisión, muy juiciosamente, primero miran en la revista qué dice el horóscopo. Bueno, yo soy Capricornio. Hoy recibirás una buena noticia. Wow. Ten cuidado con las personas. Oiga, sí, yo sí veía. Y creemos eso, vea, a pie juntillas, dicen en mi país.
creemos eso más de lo que dice la palabra de Dios. Otros están allá atentos. En estos días en mi país hay elecciones presidenciales y se ha vuelto de moda siempre, no sé por acá, pero ya se ha vuelto de moda el tema de consultar a algunos expertos que se comunican con los ángeles. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Oiga, yo la otra vez estaba por allí viendo algo, creo que estaba esperando una cita médica y había un televisor ahí prendido y tenían al hombre allí hablando. Y él decía, comenzaba a sacar sus cartas y decía, wow. Y el que estaba entrevistando decía, ¿pero qué pasó? Wow, veo una situación tremenda en el área de la política. Y todo el mundo estaba ahí pendiente. ¿Qué era lo que estaba viendo? Solo él lo veía. Pero saben, hay personas que creen esto. Son sus dioses. Ahora, usted tal vez diga, no, yo no creo en eso porque eso es brujería. Pero algunos su Dios es el dinero. Y no estamos hablando de brujería. Pero hay gente que pierde totalmente su paz, su confianza, su buen ambiente familiar si tiene problemas económicos. Y no digo que el dinero no sea importante, pero cuando se convierte en la principal prioridad, algunos cambian salud por dinero. Hay gente que pudiendo compartir con su familia no lo hace porque tengo que trabajar, porque necesito el recurso. Y se van enfermando, van pasando los años y cuando por fin logran cotizar una pensión y tienen dinero, ya su familia no está. ¿Cuántos dioses no tenemos cercanos? Quizá no son de nosotros, esperemos que no sea de nosotros, pero quizás sí. Sin embargo, lo irónico es que todas estas personas, aunque tenían dioses por allí paganos, pero estaban juiciosamente arrodillados buscando. Y el que era cristiano, el que conocía el verdadero Dios, se encontraba durmiendo. Se encontraba durmiendo. Una vez yo estuve viendo a una caricatura por allí que apareció en un periódico que a mí me impresionó bastante. Había un hombre en esa caricatura, estaba allí viendo el noticiero, pasando el canal de televisión y paró en el noticiero y apareció una noticia. No, que por allá en tal lugar del mundo mataron a 150,000 personas. Y él, wow, no, y eso los descabezaron y a los niños le hicieron eso. Decía él, wow. Bueno, pasó el canal y apareció un reality. Yo no sé si acá son famosos en mi país, eso es el boom ahoritica. Hay uno que se llama La Casa de los Famosos. ¿Han escuchado? Se llevan un poco de famosos y los meten a una casa y están las cámaras en todo momento viéndolos. Y entonces él estaba viendo eso y de pronto dijeron, no, que a María la van a sacar de ahí. Y él, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo van a sacar? Y que se puso hasta a llorar. La caricatura llevaba esa reflexión, que a veces nos duele más las cosas artificiales que lo que realmente está pasando en este mundo. ¿Saben? Así estamos los cristianos. Así igual que Jonás, en medio de una tormenta donde el mundo, esa gente estaba allí implorando, necesitamos una solución, necesitamos algo porque eso está en crisis, vamos a morir. Y los cristianos estamos durmiendo, estamos tranquilos. Y no es tranquilo porque estemos en paz con Dios. A veces es tranquilo sencillamente porque nos hemos relajado. Y saben que la peor situación para yo dormirme, o el ambiente más propicio, más bien, para yo dormirme, es estar cómodo. Cuando yo estoy cómodo, colóquese, esas sillas que ustedes tienen se ven cómodas. Yo me estaba sentando y son muy cómodas, qué rico. Gracias al Señor ustedes tienen un buen aire acondicionado. Imagínense donde no estuviera como tan frío, sino que esté como haciendo un calorcito. Esas sillas cómodas.
Y uno allí cansado del día. ¿Y qué pasa? ¿Se duerme? ¿Sí o no? Se duerme. ¿Por qué? Porque la comodidad nos hace dormir. Y eso se ve también en el ambiente regular de nosotros. Entre más cómodos estemos, más dormidos estamos. A veces por eso es tan difícil la comodidad. A veces queremos estar cómodos, pero la comodidad es peligrosa. Y no estoy hablando solamente de comodidad física. La comodidad en el hogar, la comodidad mental, la comodidad económica, todo eso hace que nos sintamos relajados. ¿Por qué? Porque estamos bien y deja de interesarnos el que está al lado. Jonás perdió la percepción de la necesidad que tenía la gente que estaba en ese barco. Hace unos años atrás, un pastor amigo me contaba que él estaba dirigiendo una iglesia. Y en esa iglesia había una dama que tenía a su esposo, tenía 2 hijos ya mayorcitos. Sin embargo, la única que asistía a la iglesia era ella. Ni el esposo ni los hijos les gustaban las cosas con Dios. Así que esta era una mujer que iba cada vez que había una reunión, que había algo dentro de la iglesia, ella estaba allí. Y era una mujer de oración, pero que tenía una lucha fuerte en su hogar. Su esposo, sus hijos le peleaban, ay, vea, ya se va para esa iglesia. Y la comida, ya se va para allá y vea las cosas de aquí. Y ella tenía una lucha porque ella quería servir a Dios, pero tenía la lucha con ellos 3. No era solo un hombre, eran con sus 2 hijos también. Y un día, me contaba mi pastor amigo, un día, un miércoles de culto, estaban en la iglesia y esta hermana se acercó y le dijo, ve pastor, quiero pedirle un favor, ore por mí. ¿Y por qué quiere que ore? Está bien, yo oro, pero ¿por qué? ¿Algún motivo en especial? No, pastor, justamente me programaron el día de mañana, jueves, una operación, pero es algo sencillo, es algo ambulatorio. Sencillamente quiero que haga una oración para que todo salga bien. Ok, no hay problema. Él hizo su oración, terminó el asunto, ella se fue, él se fue. Al otro día el pastor estaba allí en unos quehaceres, unas visitaciones, cuando recibió una llamada y contestó y le dijeron, pastor, la hermana tal se le complicó la operación y entró en coma. Se encuentra en este momento en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Wow, él fue a visitar qué había pasado y allí estaba el esposo de la dama, estaban los hijos muy respetuosos. Permítame orar por ella. Claro, pastor, entre y ore por esa mujer. Él oró y ella seguía allí en coma. Me cuenta el pastor que él comenzó a asistir de vez en vez, comenzaron a pasar los días, las semanas, y ella seguía ya entubada. Ya no eran días, ya no eran semanas, comenzaron a convertirse en meses. Algo que era ambulatorio, algo que iba a ser fácil y rápido, por alguna razón se complicó. Y ya habían pasado 4, 5, 6 meses y seguía ya entubada. Dice el pastor que cuando él iba, pues ya como que estaba perdiendo un poco la fe. Bueno, Señor, no entiendo. ¿Cómo es posible esta mujer tan juiciosa que era con tus cosas? Y mira. Y dice él que oraba, pero pues ya oraba más por costumbre que porque realmente tuviera fe, porque estaba perdiendo su fe, me cuenta el pastor, respecto a esta mujer. Pasaron 9 meses y medio y ella entubada. Y un día, me cuenta el pastor, él entró allí a la habitación de esta dama a orar y allí estaban los 2 hijos y el esposo. Así que, bueno, el Señor inspiró al pastor y el pastor les dice a esta gente, bueno, caballeros, ¿qué es? Después de estos más de 9 meses que hemos estado aquí, ¿qué es lo que ustedes más desean que pase con esta dama? Y uno de sus hijos apresuró a hablar y dijo, pastor, mi madre está sufriendo mucho y entubada.
¿Sabe qué es lo que más queremos, pastor, con el dolor en el alma? Pero que descanse. Es mejor que descanse. No queremos que siga sufriendo ahí, pastor. El pastor le dijo, ok, está bien. Pero ¿saben? Yo creo algo, le dijo el pastor a ellos. Yo creo algo. Yo creo que esta mujer no ha podido descansar porque hace falta algo. Y entonces el padre de familia que estaba allí con sus dos muchachos al lado de la cama de esta mujer, mientras le tomaban la mano a aquella mujer, se miraron entre ellos y el padre de familia dijo, pastor, sí, lo sabemos. Hemos estado hablando con mis hijos desde hace meses. Y la verdad, pastor, no queremos huir más de Dios. Pastor, queremos que nos bautice este sábado a los 3. Cuando él dice esto, por alguna situación, esa mujer, casi un año allí quieta, tuvo un espasmo en su mano, movió su mano y ellos, wow, y de pronto allí ese ojo que tenía allí cerrado, salió una lágrima. Esa mujer los estaba escuchando en su estado entubada, en su estado de coma, los estaba escuchando. Lo que tanto había esperado esta mujer, lo que tanto había anhelado esta mujer, ahora lo estaba escuchando. Ellos entendieron que ella estaba allí escuchando y se alegraron. Y el pastor dijo, voy a hacer una oración. Claro, pastor, ore por favor, por nuestra decisión y porque mi madre esté tranquila. Y el pastor levantó sus manos y dijo, Señor, te quiero dejar a esta mujer en tus manos. Ella ha escuchado cómo sus hombres, sus 3 hombres, quieren reconocerte como tu Señor. Y ella los va a ver en el reino de los cielos. Bendícela a ella, pero también bendícelos a ellos. Los dejo en tus manos porque han tomado la decisión de salvación para este sábado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y saben, cuando el pastor dijo amén, en ese momento que él dice amén, allá en el monitor del televisor que estaban allá moviendo los latidos de esta mujer, se fue ese sonido donde había una sola línea. Murió. Apenas él dijo amén en la oración, ella muere. Y me dice el pastor, y yo no sabía qué hacer, porque quizá yo la maté, yo oré y ella murió. Y estaban esos 3 hombres y no eran flacos. Así que yo me di un paso hacia atrás y ellos corrieron, apenas vieron ese pitido, la abrazaron a ella llorando y se levantaron los 3 al tiempo. Y yo dije, wow, ¿quién va a ser el primero en darme el puño? Y de repente vienen esos brazos y en vez de darle un puño, dice que hubo 6 brazos que le estaban abrazando. Gracias, pastor, gracias. Mi madre no tenía paz y solo la tuvo hoy, esa paz, hasta que se dio cuenta que nos encontraremos en el cielo. ¿Saben? Esto a mí me hace pensar tantas cosas en relación a esta historia. Porque esta mujer sacrificó sin tal vez haber tomado ella la decisión, pero la comodidad de su vida solamente por la salvación de su familia. Mientras que en contraste Jonás estaba cómodo y tranquilo y no estaba preocupado por la salvación de esos hombres. Y yo te hago la pregunta, ¿cómo está tu familia hoy? ¿Cómo se encuentran las personas que te rodean? ¿Estás preocupado, preocupada porque vayan al reino de los cielos? ¿O estás cómodo o cómoda? ¿Saben? Hay personas en este momento sufriendo en silencio. El año pasado, siendo pastor en Río Sucio, yo les hablé de Río Sucio, ¿no? Siendo pastor en Río Sucio, recuerdo de una dama que comenzó a tener una enfermedad.
Nadie sabía qué era. Parecía ser que unas venitas en su cerebro estaban siendo aplastadas. Y eso le provocaba unos dolores en su cara y parte de su cuerpo terribles. Ella asistía a la iglesia, ella iba a la iglesia. Así que el anciano de iglesia me dijo: pastor, vamos a visitar a la hermana. Está teniendo unas situaciones en su cuerpo terribles. Y de verdad fuimos allá a visitarla, oiga, y era tremendo verla. Nos tocaba hablarle susurrado, porque medio subíamos la voz a tono normal y esa mujer comenzaba a pegarle puños a las paredes del dolor porque le vibraba su cabeza con el sonido. No la podíamos ni tocar un poquito porque le dolía su cuerpo. Tenían que estarle inyectando la dosis más fuerte que había de calmantes para que no sintiera tanto dolor. Esta mujer comenzó a sentirse bien, la ungimos ese día, comenzó a sentirse bien. A los 8 días esta mujer la llaman los hermanos de la iglesia: hermana, ¿cómo se encuentra? No, me siento bien. Ah, qué bueno. ¿Podemos ir a visitarla? Claro que sí, vengan por allá a mediodía, listo. La llama su hermana de sangre y le dice: ¿cómo te encuentras? No, estoy bien. Voy para allá, listo, traigo, llevo algo, ¿no? Tranquila, yo acá estoy haciendo un pescadito. Ah, bueno. Y esta hermana de ella vivía a tan solo unas 4 o 5 cuadras, así que era cerca. Así que esta hermana se dispuso para ir a visitar a su hermana, que se estaba sintiendo mucho mejor. Cuando llegó y abrió la puerta de la casa, hermana, no la veía por ningún lado. Cuando de repente viene una habitación y aquella mujer se había quitado la vida. Ustedes no saben el impacto que yo tuve con esta situación. Una mujer que estaba pasando por una situación difícil, sin duda alguna. Pero lo que yo no sabía era la guerra que estaba teniendo en su mente. Decidió quitarse la vida o ahorcarse. Y saben, usted y yo no sabemos cómo están sufriendo las personas a nuestro alrededor. Hay personas que han pensado en quitarse la vida y usted y yo no lo sabemos. Personas muy cercanas. Hoy día las enfermedades más difíciles son las enfermedades mentales, como lo son la ansiedad, la depresión, ese tipo de enfermedades. A veces decimos: ay, esta gente ahí hace su show y ahí su asunto. No, son enfermedades y no sabemos cómo están sufriendo. Jonás no entendía que las personas que estaban en ese barco estaban sufriendo, estaban adoloridas, estaban angustiadas. Tal vez algunos, a tal punto dice el texto, que comenzaron a coger sus maletas y a botarlas. Comenzaron a sacar lo que tenían allá adentro y botarlo. El desespero era tan grande. ¿Saben? Ellos habían tomado ese barco porque llevaban unas mercancías a ciertos lugares. Pero el desespero era tan grande que comenzaban a botar esa mercancía. Comenzaron a arrojar la mercancía porque entendieron que había algo más importante que la mercancía, y era la vida de esas personas. Jonás dormía mientras la gente estaba en desespero. Apreciado amigo, apreciada amiga, apreciados hermanos, en esta hora yo quiero finalizar diciéndote: es momento de despertarnos. No podemos seguir dormidos. ¿Es necesario las situaciones difíciles? Claro. ¿Es necesario las situaciones que nos hagan mover? Claro. No podemos permitir en nuestra mente pensar: bueno, esto no, yo no era lo que esperaba, esto no es lo que yo quería, más bien yo me alejo, más bien yo suelto eso, allá que cada uno solucione. No. Dios está trabajando en tu corazón para tu bien,
pero a través tuyo para el bien de otros. ¿Dejarás que Dios te utilice? ¿Permitirás que Dios toque tu corazón, pero no solamente tu corazón, sino que a través tuyo pueda tocar el corazón de tu familia y tus amigos? Mis queridos, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de sacudirnos y entender que Dios quiere nuestro bien. Pero a veces el bien para despertarnos es pasando por unas situaciones que no queremos. Pero es la única manera de ser conscientes de nuestra realidad. Si hay alguien en esta noche que está pasando por una situación difícil en su vida, hoy tal vez le vemos quizás sonriente, quizás bien vestido, pero lo que está detrás de ese rostro, lo que está detrás de esa ropa, es un dolor, una angustia, un no sé qué hacer. Hoy yo quiero orar por ti. ¿Te gustaría colocarte en pie? Yo quiero hacer una oración por tu vida en esta hora. De paso, también quiero orar por aquellas personas que se conectan a nuestro canal. Ayer me pidieron que los mencionara porque habían 13 personas conectadas. Así que también si hay alguien conectado a través de la página de YouTube que siente que necesita dejar esa situación en las manos de Dios, también le invito a que allí donde está viéndonos pueda disponerse a hacer esta oración. Gracias a los que se han puesto en pie. ¿Hay alguien más que le gustaría decir: yo ore por mí, pastor, porque yo tengo una situación que necesito dejar en las manos de Dios? Solo Dios sabe, solo Dios conoce. Yo no le conozco. Yo en unos días me voy y quizás no nos volvamos a ver, pero Dios sí conoce tu corazón. Dios te conoce desde antes que tuvieras ese problema y va a estar contigo para sacarte adelante en medio del problema. Yo voy a orar. Si a alguien más le gustaría colocarse en pie, le invito a que lo haga para que tengamos la palabra de oración en este momento. Oremos. Querido Dios, Señor, en esta hora coloco en tus manos de amor al grupo de personas que está en este lugar. También coloco en tus manos de amor a aquellos que pueden estarnos viendo a través del internet. Tú conoces cada corazón de manera particular. Sabes las angustias que pueden estar pasando cada persona en esta hora. Pero Señor, tú has permitido y aún has creado situaciones difíciles en nuestra vida para que nos ayude a estar incómodos. Porque cuando nos incomodamos, Señor, no nos dormimos. Porque cuando nos incomodamos, nos despertamos y nos damos cuenta, Señor, de la realidad en la que estamos. Por favor, Dios, toca nuestra vida. Permite, Señor, que si hay alguien aquí presente o a través del internet que tenga una necesidad difícil en su vida, que no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, Señor, que sea el Espíritu Santo manifestándose a través de esa persona para que pueda ver tu gloria, Señor. Haz todo lo necesario, Señor, hasta lo imposible, hasta lo incómodo, si es necesario, Señor, para que cada una de las personas aquí presentes y en el internet puedan, Señor, estar presentes en el reino de Dios. No permitas, Señor, que nos perdamos, ni tampoco permitas que los que están a nuestro alrededor se pierdan. Por eso, Señor, toma las medidas que sean para que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.